ayuno. Rodrigo y Miriam, Toronto, originarios de Colombia. Miriam, ¿cómo fue el ayuno de 40 días? ¿Cómo ves a tu marido? Bueno, Cambió. bueno, mi marido la verdad que él no lo hizo, pero él lo hizo, él quiso acompañarme este tiempo de ayuno en el día. Él me dijo, Miriam, voy a empezar así. Y entonces él lo hacía en el día y ya en la tarde comía. Pero bueno, me dio mucha alegría, que le digo, es un comenzar y ya el segundo, es mi primer ayuno, el segundo ya lo vamos a hacer juntos. La verdad Sí. que traía mi corazón hacía tiempo este ayuno, pero tenía mucho miedo de fallar porque yo decía, le va a fallar al Señor, yo no creo que sea capaz de hacer este ayuno. Y pensé hacerlo en septiembre y me dio el COVID. Entonces dije, bueno, a lo mejor no es mi tiempo, el Señor me preparará. Y seguí orando, porque estaba orándole al Señor y seguí orando y lo logré hacer en la cuaresma. Y después enviaron una nota que el que quisiera hacerlo hasta Pascua, la persona, y yo dije, bueno, yo lo voy a hacer hasta Pascua, y logré hacerlo hasta Pascua de Resurrección. La verdad que para mí pude comprobar que era Jesús en mí, porque porque lo que decimos todos, decíamos aguantar hambre prácticamente, tomar agua y comer pan, y tenía miedo por eso de fallarle al Señor, que no pudiera resistir, pero cuando siempre escuchaba la charla y cuando entraba a veces a los temas que daban a la charla, aprendí a pedirle al Señor, porque yo ayunaba miércoles y viernes, pero llegaba hasta a veces 4 de la tarde, íbamos al Santísimo y ya llegaba que me moría del hambre, no podía, era un desespero que tenía que llegar máximo a las 4 a comer, pero nunca sabía que yo tenía que pedirle a Jesús que él ayunara en mí. Y cuando aprendí aquí, a través suyo, de que no, que yo tenía que pedirle a Dios que él era el que ayunara en mí, pues de verdad que sí me ayudó, porque tuve, digamos, aquí en mi casa la hija cumplió año, hubo momentos en que ellos compraron comida y Rodrigo, yo era la que tenía que servir, tenía que cocinar, y él me decía a mí, Miriam, no te da tentación, no, yo muy tranquila, no tenía tentación de comer, yo me sentaba con mi vasito de agua y mi pan y ellos comiéndose la comida que había y yo estaba súper tranquila. Al principio le oculté a mis hijos, sobre todo a mi hijo, porque dije, me va a decir, se va a enfermar. Y ya un momento en que le dije, porque ya se dieron cuenta que no comía, y les dije, y bueno, al principio reaccionó un poco preocupado, pero después entendió. Y me apoyaban, Rodrigo siempre me apoyó, pendiente del pan, pendiente de que tomara agua, pero algo que lo sabía, pero nunca había caído en cuenta, cómo la Eucaristía me ayudó, porque cerraron las iglesias en Toronto, y algunas iglesias nosotros nos íbamos, yo le decía a Rodrigo, averigüemos dónde dan la comunión, y así nos tocara ir a otra iglesia lejos, íbamos a buscar dónde nos daban la Eucaristía. Y llevando una semana de ayuno, abren aquí en el área donde yo vivo las iglesias, y tuve la gracia de que podíamos ir a misa todos los días y comulgaba. Entonces, ahí me di cuenta que la Eucaristía fue la que me sostuvo en este tiempo de ayuno. Ahora pues están otra vez cerradas, un poco triste, porque solo fin de semana, y a veces en algunas iglesias la dan una vez al día, a la semana, pero bueno, el ayuno, la Eucaristía, Jesús fue el que me ayudó a través de la Eucaristía. Bueno, y hizo en mí, yo tengo una hijastra, es la hija de Rodrigo, yo la he criado, y teníamos una relación muy difícil, muy difícil. Ella conmigo y yo con ella, yo trataba mucho, pero había algo que mi soberbia no me dejaba, pero yo le pedía al Señor, y yo le decía, Señor, yo quiero tener una relación con ella. Ella es mi hija, porque yo la crié desde que ella era una niña. Y sin darme cuenta, como decía aquí una de las hermanas, yo ahora digo, wow, ahora la relación que tenemos, cómo conversamos, cómo nos sentamos a comer juntos, es algo que yo no me di cuenta, cómo
ahora tenemos una relación y cada día va mejorando más. Ahora yo la busco para conversarle, ella me busca para conversar y yo, wow, este es uno de los efectos de Jesús a través de este ayuno. Otra cosa del ayuno es que siempre le pedí, yo tengo mi hijo, que la conversión de él. Y él ha ido buscando al Señor y mire, se ha pegado de San José también. Y San José lo está llevando a la conversión. Está dando un cambio de vida tremendo a través de San José. La Virgencita está ahí, pero él está pidiéndole a San José. Yo veo que él, cuando está en las iglesias abiertas, va a la misa. Cuando no, le digo, wow, Rodrigo, Edwin está escuchando la misa. Entonces, el Señor está haciendo su obra a través, yo sé que a través del ayuno. También yo tengo una amiga que es de nuestro grupo de oración, somos de la Renovación Carismática también, y esta amiga es sobreviviente de cáncer de gusto y hace un año, casi año y medio, le dio cáncer de hueso, cáncer de hígado, cáncer de pulmón. Y yo antes del ayuno le dije, ella es una mujer muy espiritual, le digo, Anet, por favor, pídale al Señor que me dé la fortaleza para yo poder hacer este ayuno, porque el Señor me está llamando. Y a ella la puse en mi ayuno. Y cómo el Señor está obrando en ella. Hace poco fue al médico y el médico le dice, ¿cómo se llama? Como las llagas del cáncer del hígado están casi desaparecidas. El cáncer de hueso ya no tiene, sino como cuando uno lo operan que queda la cicatriz. Y el Señor la está sanando. Cada día está mejor ella. Y yo digo, Señor, yo sé que también obraste en ella, porque ella fue una de las primeras personas a quien yo puse mi ayuno. Y yo sé que es el Señor a través de este ayuno. Eso por un lado. Con Rodrigo, bueno, espiritualmente estamos más unidos. Nos levantábamos los dos a la Eucaristía y yo le decía, vamos a orar, tengo que madrugar a orar. Nos sentábamos a hacer todas las oraciones que nos han enseñado aquí y él siempre respondiéndome y nos sentábamos juntos y le decía, bueno, ya ahora hay que sacar muchas cosas que no son buenas en nuestra vida, televisión y cosas esas que ya no nos dejan nada bueno del mundo. Entonces empezamos a orar y ya cuando nos sentamos vemos videos, cosas que nos edifican. Y nuestra relación ha ido cada día mejorando, ya somos personas mayores y yo sé que el Señor está actuando en nuestra vida. Algo que me sorprendió, como decía Lisset, yo he sufrido depresión alta, yo sufría unos latidos horribles, me daban en mi corazón. Yo por la noche me acostaba y yo no podía respirar, a veces era una cosa horrible que me daba. Mi presión ni con pastillas, siempre la tenía alta, ahora yo tengo mi presión regular, no me volvieron a dar esos latidos, esos insomnios que yo tenía, se me quitaron. Y algo que yo esperaba, estar enferma, que me dieran cosas horribles en el ayuno, porque yo escuchaba los testimonios. Y el Señor me acarició, porque la verdad que yo decía, wow, Señor, ¿qué dijiste? Como Miriam le da tanto miedo, en este primer ayuno la voy a acariciar, que esté tranquilita, no me dio nada, contenta, no me dio hambre. La verdad que fue como unas caricias del Señor preparándome para que continúe. Amén. Muy lindo, enhorabuena. Rodrigo, ¿cómo acompañaste a tu esposa? Sí, gracias, Padre. Hay un dicho que dice, no es lo mismo decir ahí viene el diablo que verlo venir. Digo esto porque no es lo mismo decir, como me pasaba a mí, hablar del ayuno, oh sí, el ayuno y todo, yo escuchaba y leí en la Biblia, a vivirlo. Hay una diferencia muy, pero muy grande. Y en este tiempo de que mi esposa estuvo haciendo el ayuno, yo aprendí muchísimo, aunque no lo hice totalmente, como dice Miriam, no lo hice totalmente, yo lo hacía
entre comillas, porque no era para ella, era para Dios. Lo hacía hasta las 3 de la tarde, hasta las 4 o 5 más o menos, y al final del ayuno, pues ella lo extendió hasta el domingo de resurrección. Entonces fue como una sorpresa para ella cuando yo le dije, miren, yo voy a hacer el ayuno en los últimos 3 días del tríodo pascual, de viernes, sábado y domingo. Ahí lo hice yo total. Vuelvo y repito, no, primero que todo para Dios y segundo para acompañarla, para hacer un support para ella. Entonces, durante el tiempo del ayuno que Miriam empezó a hacerlo, yo sí me sorprendí y le pido perdón a Dios porque yo no creía y yo estaba un poco preocupado por la salud de ella, porque ella tiene, como ella le dijo, tiene un poco de depresión, ella sufría mucho de dolores de cabeza, y entonces yo estaba pendiente y yo le preguntaba siempre, ¿cómo te sentís? ¿Cómo va el dolor de cabeza? Y yo siempre estaba pendiente más de la parte física, desafortunadamente, que la parte espiritual. Pero quizás la parte espiritual no tanto, porque yo sé de la parte espiritual de ella, que es una mujer supremamente entregada, mucho más enamorada de la renovación carismática que yo, y entonces de mucha más oración que yo, pero entonces yo traté siempre de acompañarla a ella, primero que todo para la gloria de Dios, y porque también yo también lo necesito, lógicamente, pero también como un support, como un apoyo para ella, de ir con ella a las misas. Fuimos a la confesión, oramos juntos, y siempre tratando en la comunión, en la Eucaristía, en la parte espiritual, traté siempre de servirle como un apoyo, un respaldo a ella. Sí, bueno, y sinceramente me sentí un poco al principio preocupado. Pero poco a poco el Señor me fue mostrando que no es la parte física, y yo fui entendiendo y comprendiendo qué es el ayuno en realidad, el valor tan grande que tiene ayunar. Yo nunca en mi vida no había ayunado así en esa forma, y yo estaba preocupado porque nosotros no tenemos 20 años, ni tenemos 30, ni tenemos 40, ni tenemos 50, hasta ahí paro. Nosotros somos mayores, ya somos mayorcitos, entonces esa parte me preocupaba a mí también por ella, ¿sí? Y por mí, porque yo soy muy comelón. Entonces, entonces yo decía a ella, Miriam, ¿te molesta que yo me sienta aquí a comer al lado tuyo? Porque los olores, ella me decía, no, come tranquilo. Y yo trataba de no comer delante de ella. Pero yo veía esa fortaleza física, primero que todo esa fortaleza espiritual, esa fortaleza física. Entonces fui ayudándole, comprando los pancitos que ella necesitaba, un pan de Israel, es decir, lo que ella necesitaba, traté, porque es mi deber ayudarla a ella en ese aspecto. Y entonces poco a poco me voy dando cuenta del valor tan grande que tiene. Inclusive hace un par de días, también el hermano aquí, esposo de Lisette, dijo también el testimonio de Silvio, del testimonio del doctor. Hace un par de días mi esposa habló con el médico y le dijo que ella había hecho un ayuno de 40 días. Y ella le dijo que 40, pero en realidad fueron 46. Y le dijo, ¿cómo, Miriam? Sí. ¿Y usted qué hacía? ¿Qué comía? Dijo, no, pan y agua. ¿Cómo? Se sorprendió también el médico, porque los médicos son, entre comillas, católicos, pero no tienen el conocimiento. Se sorprendió mucho. Y él como médico conoce la parte de ella, de lo que ella, los inconvenientes que ella tiene físicos, ¿verdad? Bueno, finalmente recibí muchas experiencias y enseñanzas de Jesucristo en lo que es el ayuno. Y físicamente, sí, yo me sorprendió mucho, y la veo físicamente más joven, más bonita. Sí, realmente veo yo que bueno, yo dije, después de estos 40 días, la voy a encontrar más vieja, más fea. No, mentira. Y yo le decía a mis hijos, como decía, miren, que lo ocultamos al principio, y la hija mía me decía, cuando termine el ayuno, lleve a Miriam al médico, que la revise a ver cómo está bien, ¿no? Porque ellos no saben que esto es de Dios.
Entonces ellos fueron entendiendo poco a poco, y los fuimos instruyendo que nuestro deber de saber que esto es de Dios y que esto no es la parte material, la parte física. Y entonces, sí, es algo extraordinario, algo maravilloso. Nunca en mi vida había tenido esa experiencia de lo que es ayunar, de lo que es realmente entregarle a Dios. Y ante todo, cuando una persona como yo, que soy tan comelón, y decirle al Señor, no, te entrego esto, pequeñito, porque en realidad no es un sacrificio para mí, yo no lo veía como un sacrificio grande, y ahora veo que sí, que vale la pena decirle al Señor, te entrego este ayuno, acompañado de la oración. Y como decía mi esposa, nos ayudó muchísimo la Eucaristía. Es que realmente podíamos seguir más y más días a base de la Eucaristía, porque hay testimonios, usted lo sabe mejor que yo, que hay muchos testimonios que a base solamente con la Eucaristía, el ser humano puede resistir no sé cuántos días, toda una vida, si es posible porque es Cristo que está en nosotros. Entonces, yo solamente me queda darle gracias a Dios, darle gloria a Dios y felicitar a mi esposa, porque sí, al principio no creía, estaba preocupado, sinceramente lo digo, estaba preocupado por ella, pero poco a poco, con esa espiritualidad que ella tiene, esa oración, esa entrega a la oración y a la Eucaristía, entonces me fui dando cuenta que no es ella, que no es la parte material, sino es Cristo el que estaba ayunando en ella. Amén. Qué lindo. Enhorabuena, Rodrigo, es verdad. Y creo que Miriam y Lisette y Tati, como mujer, y ahora sí se nos va a decir lo que no se puede hacer en 10, 15, 20, 30 años de matrimonio. ¿Es verdad, mujeres, que lo ha hecho Jesús en 40 días? Es verdad que lo que habéis pedido por años, diciendo, este marido quisiera que sea diferente, este marido que sea no sé qué, como San José,